Bien, que se llama Peritación del Móvil, una visión para juristas. Este tema lo empezamos a abordar desde la Universidad de Buenos Aires justamente hace 20 años atrás, porque empezamos en el año 2005. La universidad tiene un gabinete pericial que recepciona oficios, o sea, pedidos de juzgados, fiscalías y demás. Y en el año 2005 empezamos a recibir las primeras solicitudes desde lo que es una Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ¿no? Nos preguntaba básicamente, tenían cada vez más denuncias de instituciones del Estado, de casos de violencia y acoso laboral, pero no tenían muy claro cómo instrumentar esa medida de prueba. Entonces empezamos a recepcionar y a partir de esas solicitudes tuvimos varias reuniones con fiscales de Argentina y pudimos establecer desde la universidad un protocolo de evaluación pericial, que fue uno de los primeros, estoy hablando hace 20 años atrás. En ese momento en Argentina teníamos las primeros 5 sentencias acerca de casos de daños y perjuicios en contexto de acoso psicológico en el trabajo, las primeras 5 sentencias que sentaron jurisprudencia para lo que después, bueno, obviamente hoy en día, 20 años posteriores, estamos en otra situación a nivel de sentencias y a nivel de enriquecimiento del área, ¿no? Ahora es un área muchísimo más consolidada. Entonces, un poco la idea de la charla de hoy es poder mostrarles, en primer lugar, de qué se trata este concepto de mobbing, de qué se trata el acoso psicológico en el trabajo y cómo la psicología forense puede aportar elementos para los abogados para poder generar una producción de prueba, tanto como peritos de parte o consultores técnicos, como se llama acá, o a nivel de la construcción de herramientas a los fines de generar herramientas probatorias, ¿no? Un dictamen que pueda llegar a lograr una prueba en contexto de juicios de daños y perjuicios, ¿no? En primer lugar, bueno, la psicología forense, seguramente muchos de ustedes habrán estado en contacto con algún psicólogo forense o con alguna temática vinculada al campo de la psicología forense. Hoy en día, por lo menos en Argentina, ya tenemos más de 30 años de práctica en la especialidad. Es una especialidad bastante consolidada con respecto a, obviamente, hace muchos años que estamos trabajando en esta área, y la podemos considerar como una rama de la psicología que se ubica en este punto intermedio entre el discurso del derecho y el discurso de la psicología. Los psicólogos forenses tenemos conocimientos básicos de derecho y tenemos la posibilidad de aportarle al derecho aquellas herramientas o aquellas preguntas que nos hacen a través de estos puntos de pericia. En Argentina, justamente en el año 1992, se incorporaron los primeros 5 peritos oficiales que dependían de la Corte Suprema de Justicia. Hoy en día, bueno, somos 4 los psicólogos forenses nada más, pero bueno, los que somos concursados en el ámbito de la Corte, y también tenemos varios colegas contratados, pero lo que les quiero decir es que si bien es una especialidad que se fue incrementando a lo largo de los años, todavía, bueno, en cuanto al número de médicos, no sé cómo será en Costa Rica, todavía tenemos un número inferior de peritos, ¿no? Esta especialidad se consolidó a tal punto que hoy en día nos encontramos en los 19 países de Iberoamérica con representación en esta asociación argentina, que tenemos hoy en día la suerte de tener un presidente costarricense, ¿no? Por eso lo mencionó Pablo anteriormente. Bueno, con respecto a la psicología forense, les quería, bueno, acá tienen una definición, pero les quería dar ese encuadre, ¿no? Las pericias de acoso psicológico en el trabajo, las pericias de mobbing, se encuadran dentro de esta rama de la psicología forense que se define fundamentalmente por una práctica entre el discurso del derecho y el discurso de la psicología. Si vamos a la Asociación de Psicólogos Americana, hay una división específica que se llama Psicología y Ley. Esta división se conformó como desde el año 81 como una práctica independiente, como una rama independiente, y aparece una definición de la psicología. Es el estudio científico del comportamiento y los procesos mentales de los individuos y los grupos, que incluye la exploración del fenómeno como la emoción, la cognición, la motivación, la percepción y el desarrollo. Esto es importante porque la IPA es una institución que nuclea y que fundamentalmente reconoce la psicología forense o la psicología y ley separada del resto de las ramas de la psicología, ¿no?
A partir de esta asociación se generan protocolos, modalidades de actuación que van a enmarcar el trabajo de los psicólogos en el resto de los países. Bueno, vamos precisamente a las definiciones, algunas definiciones de lo que significa el acoso laboral. Me retrotraigo al 2005, cuando les contaba que empezamos a recibir desde a la universidad estas solicitudes, estos pedidos de colaboración a través de, bueno, justamente que le podamos brindar a la justicia herramientas para poder generar o poder clarificar en términos de la fiscalía. Esto se trataba de una fiscalía de investigaciones administrativas que quería enmarcar de alguna forma estas solicitudes. El relevamiento que hicimos en ese momento, nos encontramos que había muchas palabras para denominar cuestiones parecidas, ¿no? Entonces, en ese momento, indiscriminadamente se hablaba de mobbing, acoso moral, acoso psicológico, hostigamiento, psicoterror, persecución encubierta, maltrato psicológico, violencia laboral, o sea, eran palabras para mencionar lo mismo, o sea, estos comportamientos que se observaban en el ámbito del trabajo en forma inadecuada, incorrecta, y que la característica que tenían eran que eran continuos en el tiempo, no era un hecho puntual, sino eran conductas que se generaban a través de un proceso de maltrato. En Argentina básicamente lo denominamos acoso psicológico o mobbing, porque bueno, la palabra acoso moral que venía del francés, la traducción del francés, bueno, el acoso no puede ser moral, ¿no? Sino sería amoral, por lo tanto hubo un consenso en la comunidad científica en ese momento, a través del cual se denomina acoso psicológico, violencia laboral o mobbing fundamentalmente, ¿no? Sé que en otros países el fenómeno se denomina de distinta manera. ¿A quién le debemos el estudio del fenómeno? ¿A quién le debemos los primeros desarrollos acerca? Fundamentalmente a Lehmann, que fue pionero en el estudio del acoso psicológico, doctor en psicología, profesor de las ciencias del trabajo de la Universidad de Úmea, y fundamentalmente él empezó a conceptualizar cómo estas características, cómo esta definición de acoso psicológico nos va a permitir poder entender el fenómeno de una manera muy particular, que ahora les voy a explicar, o voy a intentar no utilizar muchos términos técnicos, porque sé que el auditorio fundamentalmente son abogados, pero quiero transmitirles cuál es la particularidad de este fenómeno, ¿no? Sobre todo para que no se inicien demandas o se conceptualicen situaciones o se lean como acoso laboral cuando realmente no lo son. A Lehmann le debemos el estudio del comportamiento en la década del 60, él empezó a estudiar el comportamiento hostil en la escuela, lo que hoy se denomina el bullying, comúnmente conocido, y en la década del 80 empezó a estudiar el mismo comportamiento, pero en el área laboral o en el área del trabajo. Es interesante lo que está sucediendo con respecto al bullying. Lo que sucedía hace 20 años, o lo que empezó a suceder en Argentina hace 20 años con respecto a las primeras demandas de acoso psicológico, hoy en día empecé a ver las primeras demandas sobre violencia escolar. Muchos padres demandan a los colegios donde envían a sus hijos por no contar con protocolos anti-bullying, por no tener herramientas o no les realizan evaluaciones psicodiagnósticas a los profesores, a los maestros, para ver qué nivel de manejo de la agresión que tienen, por ejemplo. Entonces ya hay en Argentina las primeras demandas contra colegios, contra instituciones fundamentalmente privadas, que no tomaron las medidas necesarias ni las acciones pertinentes para evitar el acoso psicológico en la escuela, es decir, el bullying. Ya los juicios se enmarcan también, de la misma forma que en el acoso laboral, en casos de daños y perjuicios, ¿no? Esa es la carátula de las causas. Voy muy rápido, ¿me van siguiendo? Yo soy de hablar rápido y hasta ahora, más que nada. Bien. Bueno, ¿qué definiciones? Definiciones se van a encontrar muchísimas. Cada autor que escribió sobre el tema va a establecer una definición específica, ¿no? Su propia definición. Pero creo que lo más importante es rescatar de todas las definiciones un hilo conductor, o sea, cuestiones que son básicas y que se reiteran a lo largo de
todas las definiciones. Por un lado, este concepto lo vamos a trabajar en un contexto temporal, es decir, son intentos o acciones hostiles consumadas, expresadas o manifestadas, y se establecen dentro de ¿cuál es el objetivo final? Destruir a otra persona, ¿sí? Destruir el objetivo, dice Lehman, que sería poder establecer un proceso de destrucción que va a estar compuesto por una serie de actuaciones, una serie de conductas hostiles, que lo más importante para entender que si esas conductas ustedes las toman en forma aislada, podrían ser inofensivas, pero en realidad lo que genera este proceso de destrucción es la constancia de esas conductas. Y esto es importante, porque si ustedes reciben, por ejemplo, un cliente o si hay algún abogado, no sé si hay algún magistrado y demás, va a escuchar la demanda o va a escuchar esa persona una serie de quejas, por ejemplo, un día con respecto a su superior, puede ser de distintas maneras, ahora vamos a ver cómo se desencadena, pero el contenido de las denuncias suelen ser hechos que si uno los toma en forma aislada pueden ser hasta la persona tildada de exagerada o tildada de una persona que es muy susceptible, pero bueno, justamente hay que pensar este proceso, primero que es un proceso de destrucción de una persona o de unas personas para con otras, ¿sí? Y el segundo punto importante es que lo que va a generar el maltrato va a tener que ver con este proceso sistemático y sostenido en el tiempo. También le debemos a Marie-France Irigoyen, una psicoanalista francesa, justamente que va a establecer también el tema de que esta conducta abusiva, a través del gesto, la palabra, el comportamiento, la actitud, que atenta por su repetición o sistematización contra la dignidad o integridad psíquica o física de una persona. Pongo el acento en esta cuestión porque esto es muy importante, la repetición de las conductas de violencia de una persona para con otras o para un grupo de personas, ¿sí? Es lo que va a dar el espíritu, lo que va a dar el contenido de lo que es el móvil. En el 2001 tuvimos una de las primeras definiciones en español por el doctor Iñaki Piñuel, psicólogo forense español, que también, fíjense cómo en esta definición encuadra el objetivo del acoso laboral, como intimidar, apocar, reducir, aplanar, amedrentar o consumir emocionalmente e intelectualmente a la víctima. ¿Para qué? ¿Cuál sería la función en términos psicológicos? Porque una persona quiere o querría destruir a otra. Y lo que va a decir Piñuel nos va a decir que es para canalizar una serie de impulsos o tendencias psicopáticas. Esto es inherente a un tipo particular de personalidad que va a llevar a tener que canalizar el nivel de agresión en la destrucción hacia otra persona. Este convenio posiblemente, seguramente todos lo conozcan, los que están en el campo del derecho, el convenio 190, es muy importante porque por primera vez en su artículo primero establece y nos da una definición de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este convenio, bueno, no sé, Costa Rica, entiendo que también, Costa Rica, bueno, de hecho, fíjense, yo escribí un libro hace 10 años, 2015, y fuimos a presentar, el primer país donde se presentó el libro de la evaluación pericial del acoso psicológico, con el profesor Piñuel, fue en Costa Rica, ¿no? En un congreso internacional de acoso psicológico que fue justamente en el 2015 allá en Costa Rica. Nuestro paso por Ilanús, bueno, hermosos recuerdos de su país. Y justamente en este contexto, en este convenio 190, aparece la primera definición de violencia y acoso en el mundo del trabajo, ¿no? Y acá es interesante porque esta definición, si bien hasta ahora veníamos hablando de la manera repetitiva, en el convenio 190 lo establecen como una sola vez o de manera repetitiva, ¿sí? Es un conjunto de comportamientos o prácticas inaceptables, de amenazas de tales comportamientos y prácticas, o sea, no solamente se quedaría en el plano de la acción, del comportamiento, sino el tema de la amenaza, ¿sí? Que tengan por objeto causar o ser susceptibles de causar daño físico, psicológico, sexual o económico. Argentina ratificó este convenio y a partir de este convenio también hubo situaciones específicas
la enunciación de proyectos de ley que todavía no se constituyeron como tal, ¿no? La OIT establece distintas formas de violencia y acoso en el trabajo. Va a establecer violencias físicas, dada por agresiones, patadas, bofetadas, agresiones con arma blanca, distintas modalidades de violencia física, también violencia y acoso psicológico, como abuso sexual, acoso moral, intimidación, acoso cibernético, manipulación en la reputación de una persona, aislamiento de una persona, retención de información, difamación, ridiculización, fijación de objetivos, pero fíjense que el móvil también estaría dentro, inserto, en lo que es la violencia y acoso psicológico. ¿Cuál sería la diferencia, en grandes rasgos, de la violencia laboral y el mobbing? En realidad, el mobbing lo podemos pensar como este proceso de destrucción, ¿sí? En cambio, la violencia puede ser un hecho aislado. En cambio, el mobbing ya tenemos que generar este proceso sistemático y persistente de maltrato hacia otro. Y también, por otro lado, la violencia y acoso sexual. Es interesante poder ver cómo el acoso cibernético se incrementó en todo el mundo a partir de, bueno, la pandemia, ¿no? Los meses y meses que estuvimos, no sé en Costa Rica cómo habrá sido, pero acá en Argentina estuvimos encerrados muchísimos meses y el teletrabajo generó una modalidad que sigue funcionando, ¿no? Que vino para quedarse, como decimos acá, y el acoso cibernético se reemplazó en esta modalidad de, en vez del acoso presencial, obviamente continuó el acoso en este plano virtual. Bien, aspectos legales. En Argentina no tenemos específicamente una ley que nos habla de una regulación del mobbing o una regulación del acoso psicológico o de la violencia laboral. Tenemos la ratificación del convenio 190 que les dije recién, y fundamentalmente todos los litigios se enmarcan en lo que es los juicios de daños y perjuicios, como daño a la salud. En el año 2015 en Argentina cambió nuestro Código Civil. Antes se hablaba de daños en general, por eso se decía que el daño psíquico era una ficción jurídica, porque en realidad no existía como tal, no estaba el que le causara un daño psíquico a otro, ¿no? Sino la ley, el código decía el que le causara un daño a otro deberá resarcir, deberá volver la cosa a su lugar o resarcir el equivalente en dinero, ¿no? Bueno, a partir del 2015 aparece la figura en Argentina del daño psicofísico. Entonces, si bien ya había sentencias muchísimas sobre daño psíquico a partir de los primeros años de los 90, a partir del 2015 se empezó a consolidar esa figura. Porque antes, ¿qué sucedía? Como era una ficción jurídica, porque no estaba nombrado como tal, había jurisprudencia que hablaba del daño psíquico separado del daño físico. Había otra jurisprudencia, otros fallos que hablaban del daño físico y psíquico, en realidad del mismo tenor, y otra jurisprudencia que directamente desestimaba el daño psíquico, sino solamente consideraba el daño en el plano de lo moral o de lo físico. Así que bueno, a partir del 2015 está establecido esta figura de daño psicofísico y por lo tanto se encuadra de esa manera en la actualidad. En España, acá vean qué avances que hay con respecto a la regulación del mobbing. Bueno, esto les dejo para que vean la parte, les busqué partes, aspectos legales que obviamente no soy abogada y no voy simplemente lo quiero nombrar, ¿no? Como tienen leyes, decretos, como en el Código Civil, en la ley orgánica, bueno, hay distintos, hasta la Constitución, hay elementos que permiten articular y regular el mobbing. La situación en Latinoamérica, acá, bueno, hay algunas cuestiones en el campo, en Argentina, no específicamente en el campo de la nación, pero sí en el campo provincial. Bueno, hay leyes de riesgo de trabajo, leyes, pero no son específicas en cuanto al derecho resarcitorio, ¿sí? Sí, por ejemplo, la ley integral de violencia contra la mujer, que viene a enmarcarse en los que serían los grandes tratados internacionales como la Convención Belém do Pará o la CEDAW,
emerge esta ley, la ley se llama ley, es la 26485, que es la ley para erradicar, sancionar y prevenir la violencia contra la mujer. Establece fundamentalmente la violencia física, psíquica, económica, política, violencia simbólica, acoso callejero, por ejemplo, en el marco de lo que serían los ámbitos donde la mujer desarrolla sus actividades, por ejemplo, el ámbito laboral, ¿sí? La ley lo menciona expresamente. Bueno, acá tienen algunos países, ese es un relevamiento que hizo el doctor Dujó, español, y bueno, menciono un expediente de Costa Rica. Desconozco el contenido de ese expediente, pero bueno, les quería nombrar cómo, fíjense cómo en Iberoamérica y en Latinoamérica y empieza a establecerse, empieza a tener un cuerpo normativo más amplio, ¿no? Bien, pero ¿qué significa? ¿Cómo podemos darnos cuenta o cuáles serían las conductas esperables que podemos asociar a una causa de acoso laboral? Bien, primero, lo más importante que podemos establecer son el atentado contra las condiciones de trabajo. O sea, ahora vamos a ver una serie de conductas hostiles desarrolladas por Marie-France Irigoyen y por distintos autores, que traté de compaginarles algunas para que se den cuenta si escuchan hablar a un cliente o si escuchan hablar a algún paciente, si hay médicos en la sala o psicólogos y demás. Vamos a tener estas conductas que recuerden que son, que parecen en algunas ocasiones inofensivas, de baja intensidad, pero que se dan a lo largo de un proceso de destrucción, o sea, se dan a lo largo del tiempo, ¿no? Como por ejemplo, atentado contra las condiciones de trabajo. ¿Qué vamos a observar? Que se retira la autonomía a la víctima, que no se le brinda la información necesaria para realizar su tarea, que no se le da acceso a sus herramientas de trabajo, que se le quitan funciones, que se le cambian de tareas permanentemente. También podemos encontrar que se le adjudican funciones superiores a su nivel de competencia o inferiores a su nivel de competencia, ¿no? Recuerdo un caso, uno de los primeros casos que trabajé hace muchos años, era un caso de presidencia de la nación, no voy a decir en qué año, pero una de las periodistas muy importantes de la Casa de Gobierno que se les daba directamente una tarea de recortar noticias de un diario. Era una persona con un máster en Europa, bueno, una persona muy formada, donde se le restringía sus funciones, ¿no? O contrariamente, se le da funciones superiores a personas que por ahí no tienen la capacidad técnica de poder realizarlas, ¿sí? La inducción al error también es algo más frecuente, el bloqueo de carrera dentro de la organización. No quiere decir que todas estas formas tengan que darse simultáneamente, son formas que se dan, puede haber alguna de ellas, algunas aparecen, otras no, o sea, no necesariamente se tienen que dar todas al mismo tiempo, ¿no? El tema de la comunicación es un tema como también muy importante, ¿no? Las víctimas van a decir que por momentos se sienten apartadas del grupo, se sienten que las interrumpen cuando toman la palabra en alguna reunión, sienten que se les hace a un lado, se les deja de hablar, o se habla a los demás y a ellas no, se prohíbe a los colegas dirigirle la palabra, no se le permite hablar a los demás, se rechazan constantemente los pedidos de entrevista. O sea que el tema de la comunicación es una manera de aislar, de rechazar, de separar, de discriminar a la víctima y conforma dentro de este proceso un elemento muy importante, ¿no? Porque cuando ustedes tienen entrevistas con las personas que sufren acoso laboral, una de las cosas que les va a decir es eso, ¿no? Yo quería poner en palabras lo que sentía, no podía, pedía entrevistas, no podía acceder, necesitaba expresarle a mis compañeros lo que estaba pasando y tampoco tenía la posibilidad. Es el tema del aislamiento y el rechazo de la comunicación es una conducta hostil muy frecuente en estos casos, ¿no? También, bueno, el atentado contra la dignidad, la descalificación. Un dato importante acá es el tema del chiste, ¿no? El chiste aparece, o la broma, aparece como un elemento de descalificación, de crítica de la vida privada, y si la persona no le cae bien o se enoja, bueno, se la descalifica como, bueno, no tiene sentido del humor,
qué susceptible que sos. O sea, el chiste es una herramienta de muchos acosadores para generar este proceso de malestar y de destrucción, ¿no? Bueno, la injuria, la ridiculización, criticar la vida privada del otro. También la violencia física, psíquica y sexual propiamente dicha, ¿no? La agresión física siempre de manera leve, no es algo tan frecuente, lo que más van a ver es violencia psicológica. La amenaza, el dañar las pertenencias o esconder las pertenencias. Bueno, el acoso sexual, algunos autores lo establecen como un elemento dentro de este proceso de destrucción que denominamos mobbing, y otros autores lo denominan, bueno, ya estamos hablando de un aspecto vinculado a lo penal por fuera de este proceso de destrucción, ¿no? Bueno, no tienen en cuenta sus problemas de salud. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con personas que empiezan a tener problemas de salud, no solamente de salud mental, sino de salud física, que empiezan a tener una baja en sus defensas, que empiezan a enfermarse, que empiezan a faltar, a raíz del estrés crónico que produce este tipo de situaciones. Y esos problemas no solamente no son tenidos en cuenta, sino que son utilizados para seguir la conducta de hostigamiento, ¿no? O sea, el empleado o la empleada se ubica en una espiral descendiente donde cada vez se va complejizando más la situación y las posibilidades de defensa son muy limitadas, ¿no? A nivel, bueno, tenemos herramientas de la psicología forense para poder objetivar el daño. Estamos hablando del campo del derecho, estamos hablando de la posibilidad de construcción de una prueba a los fines de poder establecer el reclamo resarcitorio de un daño, y para eso estamos los psicólogos forenses que construimos pericias, construimos informes, tanto sea de parte como para iniciar demandas, por ejemplo, ¿no? Podemos analizar la viabilidad de un reclamo conjuntamente con los abogados y podemos hacer estudios previos, nosotros acá lo denominamos estudios de viabilidad del reclamo, ¿no? Puede venir un abogado, bueno, yo ahora soy perito oficial, pero trabajaba de perito de parte, venían los abogados y me decían, mira, hay este caso, necesito que hagas una evaluación de la persona a los fines de establecer si efectivamente existe la posibilidad de poder iniciar una demanda de daños y perjuicios en este contexto. Entonces se hacía una evaluación psicológica completa de esa persona y se brindaba herramientas específicas de prueba, ¿no? Una de estas herramientas se llama LIP60, que es un cuestionario, es una evaluación psicológica, psicodiagnóstica, entre otras, que nos permite establecer cuáles son las estrategias de acoso, ¿no? Poder objetivar ese daño a los fines de que complementar la demanda, ¿no? También está el perito oficial, obviamente, que va a realizar las pruebas de evaluación en el campo ya más perito de oficio, perito oficial, la prueba más solicitada por el juez o la fiscalía. Pero es interesante cómo los peritos de parte, al aportar la justificación de la demanda, pueden intervenir, ¿no? ¿Qué es lo que decían? ¿Cuáles son las estrategias de acoso que mayormente se encontraban? Bueno, fíjense, los superiores no dejan expresarse en un 91% de los casos, crítica al trabajo en un 82%, la interrupción en un 83%, bueno, distintas estrategias que están tema del... Bueno, la violencia laboral que encontramos. ¿Tenemos violencia solamente del superior hacia el personal? No. Tenemos violencia también horizontal, o sea, entre compañeros, entre colegas, ¿sí? Y también tenemos violencia ascendente o por terceras partes, ¿sí? La generada por pacientes, por clientes, por consumidores, o sea, del empleado hacia el jefe. La realidad es que, por una cuestión de ejercicio de poder, la mayor cantidad de los casos que vamos a encontrar van a ser de violencia descendente o vertical, ¿sí? Yo la verdad que a lo largo de estos 20 años que me dedico a este tema, solamente he visto un caso de violencia ascendente, ¿sí? Sí es más frecuente descendente y horizontal. Bien, muchos autores plantean 3 criterios básicos para poder pensar o establecer si estamos frente o no a la posibilidad de un acoso laboral, no de violencia laboral, sino de acoso. Recuerden que la diferencia es que el acoso es un proceso de destrucción, ¿sí? Y este proceso de destrucción se da en una o más conductas de hostigamiento psicológico, ¿sí?
en el trabajo fuera de él, real y objetivable. Fuera de él, porque ¿qué quiere decir? Que por fuera también puede continuar el acoso, sobre todo hoy en día a través de redes sociales, Instagram, Facebook, bueno, las distintas redes sociales que se incorporan como elementos bastante modernos, porque hace 20 años no estaban, en lo que son la conducta de hostigamiento por fuera del trabajo, ¿sí? Entonces, la duración del hostigamiento se presenta a lo largo de un periodo de tiempo y no responde a una acción puntual o esporádica, si no es un mal día del jefe, sino es, como decíamos, un proceso con una frecuencia. El indicador directo de la intensidad o gravedad del caso nos va a permitir estimar la probabilidad del daño, ¿sí? Pero esta intensidad va a ser, por lo general, baja intensidad. ¿A qué me refiero con esto? Si la intensidad fuese muy elevada, posiblemente el hecho sea un hecho puntual, grave, intenso, y eso lleve directamente a una acción de o denuncia o no. Lo que sucede en estos casos es que la intensidad suele ser variable y suele ser de baja intensidad y por lo tanto la persona no genera una reacción inmediata de defensa, ¿se entiende? Bien, cuando hablamos de acoso laboral tenemos que hablar, obviamente, de un agresor o de varios agresores, de una víctima, varias víctimas, pero también de una organización que permite, que es un caldo de cultivo, que nos va a permitir poder establecer que esas conductas se lleven adelante y se lleven a cabo, ¿sí? En muchas cosas, en muchos momentos lo que podemos ver es que la organización suele ser un tipo de organización, a veces son organizaciones públicas, donde despedir a alguien, por lo menos acá en Argentina, hasta hace unos años, bueno, porque ahora no es tan así, pero hasta hace unos años era muy difícil despedir a un empleado o una empleada que estuviese trabajando en la administración pública, por ejemplo. Son instituciones muy verticalistas, son instituciones donde los movimientos, sobre todo de protocolos anti-mobbing, bueno, no existen, ¿sí? Entonces, en el ámbito público son más factibles de ocurrencia que en el ámbito de lo privado, que no quiere decir que no exista, ¿eh? Bien, bueno, características de personalidad. Esto es algo más técnico, pero sí es importante que sepan que existe un perfil de personalidad, o por lo menos fue identificado un perfil de personalidad del victimario de acoso psicológico, ¿sí? Este perfil nos va a permitir que en un protocolo de evaluación, que es el que se creó en la Universidad de Buenos Aires, el protocolo implicaba o contemplaba tanto la evaluación del victimario como de la víctima, ¿sí? No era solamente el foco puesto en la evaluación del daño de la víctima, sino poder establecer una relación causal entre víctima y victimario, ¿sí? Bueno, hay varios autores que hablan sobre este perfil. Para que se den una idea, estamos hablando de una persona que tiene rasgos narcisistas, rasgos paranoides, eh, y fundamentalmente el acosador va a experimentar celos, envidia, ¿sí? Que consiste en poder generar necesidad de control y de mediocridad. Hay algunos autores que hablan sobre el famoso cuento de Blancanieves, ¿recuerdan? Y la posiciona a la bruja, a la madrastra como este personaje siniestro, este personaje acosador, ¿sí? Donde fundamentalmente aparece esta cuestión narcisista, ¿no? ¿Se acuerdan en el famoso cuento cuando esta mujer, esta bruja, esta madrastra se mira al espejo y le pregunta al espejo quién es la más bonita? Y cuando el espejo le dice que es Blancanieves, aparece ese proceso mediante la envidia, ese proceso de querer destruir a Blancanieves. Bueno, el personaje de Blancanieves, el cuento de Blancanieves es muy interesante para poder, cómo se ve este proceso de destrucción a partir de la envidia que genera, ¿no? La belleza de Blancanieves. En el caso de Irigoyen, también, otra autora que va a decir que en realidad el acosador tiene una personalidad, lo que nosotros denominamos en psicología perverso narcisista, que busca su propia imagen en los demás, que intenta apropiarse de la imagen del otro y que utiliza a la víctima y luego la destruye, ¿no? Sintiendo placer por la humillación, el sufrimiento del otro. Bien, también esta autora habla del acosador con rasgos narcisistas, con rasgos caracterizados por seducción y vacío,
con personalidades también con rasgos paranoides, y intentar atacar la autoestima del otro para aumentar su propio valor, ¿no? En general, cuando hablamos de una persona narcisista en psicología, hablamos de personas con muy baja autoestima, que en realidad ese aspecto narcisista que muestran es una compensación sobre estos aspectos tan debilitados de la personalidad, ¿no? Bueno, otros autores hablan de... Bueno, esto es importante, porque cuando recuerdo la primera pericia que hice de acoso laboral, en este protocolo que se evaluaba víctima y victimario, viene el victimario y dice, como muy encantador, porque realmente era una persona así, como muy seductora, muy... Y lo primero que nos dice es, bueno, yo estoy muy preocupado por fulanita, por eso vengo acá a poder saber en qué situación se encuentra. En realidad estaba citado por un juez a hacer una pericia psicológica, no venía a tomar conocimiento de qué le pasaba a la empleada, ¿no? Venía realmente a ser evaluado, ¿no? Entonces esta imagen superficial de encanto, de cuidado de la propia imagen, de mentira sistemática, manipulación, la ausencia de remordimiento, sentimientos de culpa, son todas características que vamos a encontrar en este comportamiento de lo que se denomina psicópata, ¿no? Bueno, hay distintos tipos de personalidades, no solamente los narcisistas, psicopáticos o paranoides, hay personas, las adictas al trabajo, que a veces exigen a los demás su propia, que sean como ellos mismos, ¿sí? Bueno, hay distintas, denominadas por Piñuel, distintos tipos de personalidad que pueden ser reportadas en los acosadores. Bien, con respecto a la víctima, no vamos a encontrar un perfil de personalidad asociado a la víctima del acosador, ¿sí? Sí vamos a encontrar, como decíamos recién, un perfil de personalidad asociado al acosador laboral, pero no un perfil de víctima, como puede suceder en otras situaciones de victimización o traumatogénicas, como pueden ser las víctimas de violencia de género, por ejemplo. Esto no. Cualquier persona puede ser víctima de una situación de un acosador, ¿sí? En el ámbito laboral. Solamente con despertar alguna situación de envidia, por ejemplo, puede llevar a desencadenar este proceso de destrucción en un acosador, ¿sí? Entonces, si bien algunos autores hablan de algunas características asociadas a las víctimas, no podemos establecer un perfil único de víctima, no podemos hablar de un perfil de víctima, cualquier persona, ¿sí? Fíjense lo que dice Lehmann ya en el 96, dice, no encuentra diferencias significativas y advierte con respecto a los hallazgos característicos comunes de las víctimas de acoso. Y esto también es muy importante, y sobre todo para los profesionales de salud mental, ¿no? Muchas veces hay una gran confusión en las pericias psicológicas realizadas por colegas o por médicos que no saben, que exactamente no han entendido la profundidad de la temática. Por suerte, desde el 2022 se incorporó esta figura en los tratados internacionales, pero hasta ese momento no estaba, y es algo muy reciente, porque recién en el 2019 se empezó a ver la posibilidad de incorporarlo. Por ejemplo, lo que dice Lehmann en el 96, en algún punto dice, ojo con interpretar rasgos de personalidad previos al acoso, lo que en realidad son consecuencias del acoso. Lo que nosotros muchas veces encontramos en víctimas o que son mal diagnosticadas como lo que nosotros llamamos trastorno borderline o trastorno límite de personalidad, que son personas altamente inestables, altamente impulsivas, muy angustiadas, que a veces son mal diagnosticadas, cuando en realidad lo que tienen son problemas permanentes en su personalidad producto de esta situación de victimización, ¿sí? Porque el daño que estos procesos suelen generar en las víctimas son daños de naturaleza irreversible y crónica, ¿no? Por eso se traducen en un porcentaje de incapacidad psíquica, ¿no? Fíjense lo que dice, y esto es para mí lo más importante para entender en el tema de acoso laboral. Lo que dice Lehmann es, allí donde anteriormente los agresores podían afirmar que la situación derivaba del comportamiento de su víctima, ahora es posible demostrar que ésta solamente busca preservarse de la violencia de su entorno, ¿sí? ¿Entienden? O sea, se terminaba viendo como preexistente algo que en realidad era consecuencia de la situación de acoso, ¿sí? Quiero empezar.
un poco, esto es lo que ella establece, esta autora que es tan importante en el estudio de Marie-France Irigoyen, justamente lo que va a decir que la elección de la víctima es por poseer atributos que pretende apropiarse el agresor, ¿sí? O sea, hay este proceso de envidia que genera en el acosador, y lo que es envidiado es destruido, ¿sí? Bueno, algunos, y esto también lo van a encontrar en sus clientes o en las personas que asesoren. González de Rivera, por ejemplo, dice que si bien hay un perfil, enuncia tres características, ¿no? La inocencia, estas personas a veces no reaccionan porque no se sienten capaces de dañar, entonces es difícil, no ven, no leen en los demás las intenciones malévolas, la dependencia afectiva, a veces son personas que necesitan bueno, generar lazos, conservar sus lazos interpersonales y por eso aguantan o cualquier cosa, ¿no? Con tal de generar esta situación. Y la autenticidad, la autorrealización, el autoconocimiento. Vean que todas estas son cuestiones que por ahí son de envidiadas, ¿no? Son personas que pueden ser muy buenas, excelentes compañeros, o sea, tienen esta bondad que el acosador no tiene y por lo tanto la envidia. Iñaki Pinuel no habla de perfil, pero dice que puede haber personas honradas, rectas, con alto sentido de justicia, personas con capacidad para el trabajo. Se suelen destacar en su situación de trabajo, pueden tener carisma, pueden ser populares, pueden tener facilidad para la cooperación, pueden tener alta capacidad de empatía, que es lo que no va a tener el acosador, el narcisista, el compromiso con el bienestar de los demás. Piensen que un narcisista no es una persona que pueda llegar a tener empatía, no se puede poner en el lugar del otro, ¿sí? Bueno, ¿por qué una persona se queda donde se queda? Porque también eso a ver, en los casos de violencia de género, eh, a veces es más fácil de entender. Bueno, en los casos donde hay países como el nuestro, donde la tasa de desocupación es alta, donde es difícil cambiar de trabajo o elegir otro trabajo, a veces se explica de por qué una persona no puede correrse de ese lugar, no puede, bueno, eh, bien, a veces esa respuesta no tiene que ver solamente con que no encuentra otro trabajo para irse, ¿no? Sino tiene que ver con la dificultad, que se llama indefensión aprendida. La indefensión aprendida es algo muy estudiado por la psicología. Lo que nos va a establecer es cómo el ser humano tiende a quedarse en determinados lugares. Y hay un ejemplo no sé si lo habrán escuchado, del pequeño elefante que desde niño, desde pequeña edad, está atado a un poste, y cuando crece, obviamente, con solo dar dos pasos puede deshacerse de ese poste, de esas cadenas, sin embargo, se sigue quedando donde está, ¿no? Entonces, el bloqueo a esta respuesta de escape, el bloqueo a poder responder, dar reacción a esta situación, se da justamente en este proceso de indefensión aprendida que lleva a la paralización, a la sumisión, a la no evitación, ¿no? ¿Qué consecuencias podemos ver en el trabajador? Bueno, lo primero que ustedes van a observar en un trabajador que está atravesando un proceso de mobbing es ansiedad y estrés, ¿sí? Empiezan a dormir mal, empiezan a tener problemas digestivos asociados al incremento de cortisol, empiezan a tener problemas de contracturas, y de fobias, miedos, empiezan a dormir mal y por lo tanto llegan tarde, y como llegan tarde son sancionados, si son sancionados generan situaciones de que se empiezan a enfermar con más frecuencia, estos problemas empiezan a faltar más, empiezan a cometer errores, ¿sí? Por los problemas de sueño, los problemas de atención, de concentración, de memoria. Entonces, en algún punto se sienten merecedores de esa situación laboral de maltrato, porque dicen, no, yo me equivoqué, no, bueno, se equivocó porque está sin dormir, cometió un error porque tiene problemas de atención y memoria por el incremento del cortisol. O sea, se entiende, es como un proceso donde la persona pasa de la ansiedad hasta que cae en un proceso depresivo. Lo primero es la ansiedad y después la depresión. Y esa depresión puede llevar, lamentablemente, en algunos casos, a la situación del suicidio, ¿no? Hay muchos casos de suicidio asociados no solamente al bullying, sino también al mobbing, ¿no? Fíjense, cansancio, nerviosismo, problemas de sueño, dolores de cabeza, problemas digestivos, lumbalgias, ¿sí? Y a lo largo del tiempo conlleva un estado depresivo mayor.
el 69% de las personas que han padecido acoso laboral pueden presentar un estado depresivo mayor, según Irigoyen, y el 52% presenta trastornos psicosomáticos, ¿no? Eh, bueno, los cambios permanentes de la personalidad, esto es muy técnico, pero es lo que yo les decía antes, ¿no? La persona nos dice, ya no soy quien era, ya no me siento la misma persona que antes. O sea, hay un cambio permanente en la personalidad que muchas veces es interpretado como un trastorno de personalidad cuando realmente no lo es, ¿no? Y esto es interesante lo que les decía, que en el 2009 la Organización Mundial de la Salud incorporó en la CIE-11 el trastorno por estrés postraumático complejo, es un subtipo de entidad diagnóstica distinta al trastorno de estrés postraumático agudo que observamos, por ejemplo, en una víctima de accidente de tránsito, sino este es el trastorno por estrés postraumático complejo característico de las víctimas de violencia en estadio crónico, o sea, personas que han sido expuestas a situaciones de violencia a lo largo del tiempo, ¿no? Tenemos en psicología, en psiquiatría, tenemos dos grandes manuales diagnósticos de los tratados de las enfermedades mentales. Uno se llama CIE-11 de la OMS y otro DSM-5 de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos. En ese todavía no fue incluido, pero sabemos que posiblemente en la próxima versión de este manual se pueda incluir como lo hizo la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Eh, bueno, a ver, quiero pasar un poco. Bueno, no me voy a detener en las características de la organización, pero sí sepan que no se da en cualquier organización. La organización tóxica, la organización tiene que tener, como les decíamos antes, un caldo de cultivo específico para poder dar lugar o mirar para otro lado en ese tipo de conductas. ¿Dónde se ve, si uno quiere saber, por ejemplo, dónde hay una situación de acoso laboral? Bueno, las oficinas de medicina preventiva, ¿no? De medicina laboral, ahí aparecen. Bueno, ¿dónde son los sectores de una organización grande, por ejemplo, que tiene mayor licencia psiquiátrica o por salud mental? Bueno, ahí hay que ver qué le sucede a esa gente, ¿no? También es importante el tema de la medición, no se puede gestionar lo que no se mide. Entonces, acá en Argentina cada vez más aparecen procesos de evaluación, hay instrumentos específicos de medición de la acoso laboral para poder gestionar, porque si no se mide es imposible establecer algún tipo de gestión, ¿no? Bueno, el entorno es muy específico, cómo responden los compañeros, cómo responde el entorno laboral. Bueno, aparece una cuestión de secreto, aparece la culpabilización de las víctimas, hay personas que miran obviamente para otro lado y en muchas ocasiones la víctima tiende a sentirse culpable de la situación, por esto que les decía, porque empieza a faltar, porque empieza a generar errores. El faltar genera malestar en sus compañeros, porque son los que tienen que absorber el trabajo que esta persona no hace, etcétera, etcétera. Hay ciertos mecanismos donde el entorno, en algún punto, en vez de acompañar y rechazar la situación de violencia, termina generando una alianza, hasta por ahí inconsciente, con el acosador, ¿sí? Porque hay una alianza con el más fuerte y no con el más débil. Bueno, no voy a entrar en cuestiones más psicológicas, pero sí es muy importante que esta violencia laboral se da en fases. La primera fase, por lo general, lo que le van a decir las personas es, yo tenía muy buen vínculo, éramos amigos, venía a mi cumpleaños, hay una fase de atracción-seducción, ¿no? Después aparece el conflicto, después aparece el acoso, la respuesta del entorno, que como les decía es mirar por otro lado, generar una alianza con el acosador, cómo actúa la empresa o la institución y finalmente la reubicación o el despido, ¿no?, de la persona. Esto, bueno, vuelvo a decir lo mismo, porque creo que es lo más importante, o por lo menos lo que me interesa que quede de esta charla, ¿no? ¿Es el móvil una violencia extrema? Podemos decir que no, no se trata de una violencia extrema, ¿sí? Sino se trata de una violencia en baja intensidad, pero con frecuencia, ¿no? Por eso los elementos es que puede ser un carácter inocuo, me dejó de saludar, no me dio una entrevista, me hizo un chiste. El efecto es acumulativo, como la gota a gota, ¿no? La indefensión aprendida, el error básico de atribución, o sea, creerse que la persona tiene la culpa por aquello que le pasa, y obviamente la intencionalidad perversa de destrucción, ¿no? Que no es violencia laboral, y esto también hay que tener atención. El estrés laboral al que la mayoría de nosotros nos encontramos inmersos
No, no es acoso laboral. El burnout, lo que se denomina síndrome del quemado, no es acoso laboral. El acoso laboral es un proceso de destrucción, ¿sí? Que puede generar estrés, sí, que puede generar un burnout, sí, pero no es en sí mismo eso, ¿sí? Tener un jefe exigente no es acoso laboral, tener un conflicto con alguien, tener mucho trabajo, tener estrés, trabajar en un clima conflictivo, ser despedido, tener una discusión, ser sancionado por un incumplimiento, bueno, todo esto no se considera, por eso es importante distinguir entre lo que sería el conflicto interpersonal en el trabajo y el acoso laboral. Porque el conflicto, cuando hablamos de conflicto, hablamos de la mediación, por ejemplo, como vía de resolución del conflicto. En el acoso laboral hay sanción, no es viable la mediación, ¿sí? Porque no se puede mediar en violencia, no le puede decir a una persona, bueno, a ver, pegale lunes, miércoles, viernes de 14 a 15. No, o sea, el conflicto va de la mano de la mediación, el acoso laboral va de la mano de la sanción. Y para terminar, les quiero leer una frase del profesor Lehmann, al quien le debemos la articulación y la conceptualización de del término mobbing y acoso psicológico, que nos dijo, el lugar de trabajo es el último campo de batalla en el que alguien puede matar a otro sin correr el más mínimo riesgo de ser llevado ante un tribunal. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ari. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, el espacio. Espero que este ratito que estuvimos ahora, que es una muestra de lo que vamos a trabajar dentro del diplomado, pues les haya sido bastante útil. Tenemos unos poquitos minutos para alguna pregunta o algún comentario. Pueden habilitar sus micrófonos si así lo gustan. Yo creo que todo súper claro. O, o- o fue muy rápido y... Ah, bueno, aquí está don Wilber, acaba de levantar la mano. Adelante, don Wilber, puede encender su micrófono. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, don Wilber. Especial agradecimiento a la doctora por esa presentación tan extraordinaria. A mí me llama la atención que ella mencionó al inicio de cómo fue en Argentina cuando tuvieron el convenio 190. Yo por ahí puse en el comentario que acá en Costa Rica, hace poco en la Asamblea Legislativa, le dieron un primer debate, o sea que todavía le falta un segundo debate para que eventualmente se pueda llegar a convertir en una ley de la República. Pero me gustaría preguntarles cuáles fueron tal vez las acciones que tomaron en Argentina, si tal vez ustedes tienen información al respecto, en cuanto al campo psicológico, después de que ese convenio fue aprobado. ¿Hubo cambios o se mantuvo igual? Me gustaría saber si tienen tal vez rastreado alguna información al respecto, por favor. Sí, bueno, yo no soy abogada, pero sí te puedo decir lo que sucede, o por lo menos lo que yo pienso que sucede en Argentina. Argentina es un país donde rápidamente firma los convenios internacionales, ¿no? Entonces yo a veces pienso que vivimos en una ficción jurídica, ¿no? Porque firmamos todos los convenios, adherimos a todos los convenios, pero en realidad al momento de acceder a esos derechos, ¿no? Bueno, aparece toda la burocratización del sistema jurídico, es muy difícil, los juicios por daños y perjuicios en nuestro país duran años, acceder a esos derechos que tenemos constitucionalmente adquiridos a través de estos tratados tan interesantes es muy difícil. Entonces, les decía, somos 4 los peritos oficiales de la Corte Suprema para todo el país. Por eso a esta hora, 10 de la noche, yo por lo general estoy durmiendo, porque arrancamos a las 7 de la mañana y somos muy pocos y tenemos alrededor a veces hasta 100 causas por mes cada uno de nosotros y tenemos mucha demora en nuestro trabajo. Entonces, fíjense, se abre la puerta de violencia de pericias, violencia de género, pericia de violencia laboral, o sea, se abre un montón, pero en realidad a la hora de llevar adelante la efectivización de ese derecho por daños y perjuicios, o sea, de que la víctima se pueda generar un resarcimiento económico y pueda la justicia brindarle esa posibilidad, bueno, el sistema, la burocratización del sistema, la lentitud por la falta de recursos y demás, es muy lenta. Entonces yo a veces pienso que vivimos en este estado ficcionario, ¿no? Que nos llena de derechos, pero a la hora de acceder a ese derecho aparecen estas dificultades, ¿no? Leyes específicas, esto esta ley de violencia contra la mujer sí aparece en el ámbito de ejercicio de
el ámbito laboral, pero no hay una ley que sea sobre prevención del mobbing, por ejemplo. Sí hubo, te diría, hace 12 años atrás, un proyecto que tuvo media sanción por la Cámara de Diputados acerca de la obligatoriedad de que las empresas creasen departamentos y protocolos anti-mobbing, ¿no? Como que todas las empresas tenían, públicas y privadas, tenían la obligación de tener un protocolo anti-mobbing que se pueda activar en casos de primeras denuncias. Bueno, eso tuvo media sanción, quedó ahí, no se efectivizó concretamente. Yo en ese momento pensaba, bueno, cualquier consultora que se pone a brindar ese asesoramiento a las empresas sería una muy buena idea, ¿no? Pero finalmente no se concretó así puntualmente. Lo que a veces no terminan de entender las empresas, que la prevención, bueno, prevención primaria estoy hablando, suele ser muchísimo más económica que después llevar a una situación de terciaria, ¿no? De conflictividad ante los tribunales, por ejemplo. Gracias. Don Miguel, adelante. Don Miguel. No, por favor, gracias a vos, William. Don Miguel, tiene la mano levantada. Si gusta, puede encender su micrófono. Adelante. O escribirnos aquí en el chat. Bueno, mientras tanto, Miguel puede. No sé si alguien más desea, porque ya se nos Muchos acabó. colegas, muchos colegas, me acuerdo de Costa Rica cuando estuvimos en este congreso internacional. Costa Rica fue uno de los primeros países, Pablo, que tuvo el Congreso Internacional de Mobbing y Bullying en el 2015. Y bueno, haber estado en la corte de Costa Rica, en el ANUD, que había un argentino en Naciones Unidas dirigiendo, ya el profesor Elías Carranza, no sé si lo llegaron a conocer, don Elías, bueno, abogado argentino que dirigía Ilanuta. Así que bueno, mejores recuerdos Sí, un hombre de Costa maravilloso. Rica. Buenas noches, doña Ariane. Muchísimo gusto. Alejandra Rivera Hernández de Costa Rica. Soy abogada y quiero decir, señalar, como bien lo estableció usted en su conferencia, que en cuanto al móvil laboral, generalmente las empresas vuelven a ver a otro lado y dejan en una absoluta indefensión a la víctima. Ahí, qué es lo que sucede en este caso? Que esta persona que ha sido victimizada, que ha llevado un proceso largo de agresión, de maltrato, de mobbing, termina renunciando a su trabajo. Al no encontrar empatía, al no encontrar una salida, pues termina saliéndose de su trabajo y generando un gran daño a su familia, porque tal vez es el único sustento económico de su casa, pero no solo en Argentina, en todas partes yo creo que se da esa misma dinámica. Hay muchas normas, pero que a la hora llegada, pues poco se aplica, ¿verdad? Sí, sí, Alejandra, tal cual y también el sufrimiento, ¿no? Yo creo que si a uno le pregunta a la mayoría de la gente si alguna vez sufrió situaciones de violencia laboral, la mayoría de nosotros vamos a decir que sí, por alguna u otra razón hemos padecido situaciones de victimización. El sufrimiento para las víctimas es enorme y a veces también el sufrimiento se duplica cuando por ahí van a acceder o van a pedir ayuda profesional, tanto jurídica o profesionales del derecho, profesionales de psicología, profesionales médicos, y cuando los profesionales no entienden, no porque no entiendan qué les pasa, sino porque por ahí es un fenómeno tan complejo. Yo intenté transmitirles algo básico, ¿no? Porque es un fenómeno realmente complejo. Que requiere obviamente mucho más estudio, pero para haberles transmitido lo básico, pero en realidad son doblemente victimizadas porque, por ejemplo, acá en Argentina, donde hay prácticas más psicoanalíticas, o sea, otro tipo de teorías con las cuales se abordan este tipo de personas, de este padecimiento, el psicólogo le dice, bueno, ¿y qué tenés que ver vos en esto que te pasa? ¿No? ¿Por qué te pasó esto? A ver, vos, ¿qué responsabilidad tenés en esto? Y en realidad la víctima no tiene la culpa, ¿sí? Nadie tiene la culpa de ser víctima de un acoso laboral, ¿no? No hay una implicación sobre eso, no es que no hizo absolutamente nada, solamente despertó la envidia de este acosador y por lo tanto desencadenó este proceso. Entonces la víctima no es culpable y eso también No, es obviamente, nosotros acá en Costa Rica tenemos un excelente Ministerio de Trabajo, pero está saturado.
está absolutamente saturado de tanta denuncia, de tanta situación de acoso, de mobbing laboral, que yo pienso que en estos momentos son insuficientes el recurso humano con el que cuentan. Hay necesidad de poder de darle mayores contenidos, tanto a nivel económico como de recurso humano, para que puedan abordar adecuadamente lo que corresponde a esta situación tan grave que se está viviendo a nivel de todos los países, asumo, que es una cuestión muy generalizada y que nosotros, pues aquí en Costa Rica, pues sí, sí rescato el Ministerio de Trabajo porque sé que hacen esfuerzos, pero no son suficientes. Sí, tal cual. Sí, sí, yo creo Muchísimas que gracias. eso sucede en general, por lo menos en mi país también, ¿no? Ari, tenemos una última pregunta Sí, de justamente de don Miguel. Eh, sí, don Miguel bueno, tal vez dos y te da tal vez sí, un sí, poquito. ya está. Dice, bueno, primero te dice, mi pregunta para el excelente panelista es, en su experiencia profesional, ¿en cuál de los ámbitos se da con mayor frecuencia el acoso o mobbing laboral? ¿En la función pública o en el ámbito privado? Nosotros en la UBA, esta igual tiene más de 10 años, ¿sí? Yo hace 8 años que soy perito de la Corte Suprema y bueno, todo lo que sea práctica privada, no hace y de investigación sobre la temática, les puedo hablar hasta hace 8 años atrás, ¿no? De que hicimos las últimas investigaciones sí, el contexto público, cuando hicimos las investigaciones comparadas, era muchísimo más elevado que el contexto privado. ¿Por qué? Por estas características del tipo de asociación, del tipo de institución, ¿no? La institución pública son instituciones donde el despido es más infrecuente, donde los sumarios por lo general no llegan a nada, donde las personas no tienen sanciones de despido como se da en el ámbito de lo privado. Son instituciones donde la autoridad también está más desdibujada porque no son de nadie, por decirlo de alguna manera, ¿no? No hay un jefe como con un interés por ahí económico puntual como puede ser una institución privada. Entonces, las instituciones públicas suelen darse con mayor frecuencia. Y también yo los casos de móvil ascendente que vi, básicamente, bueno, fueron justamente en términos de iglesia, no voy a decir de qué credo, pero ¿no? de un nivel en la iglesia hacia autoridades superiores, ¿sí? Pero bueno, por lo general es el móvil descendente el que más se ve, ¿no? Aquí hay una pregunta, Ari, que con el permiso de doña María Luisa voy a parafrasear un poquito porque creo que sí, sí es de gran importancia tal vez para ellos como profesionales en derecho. Doña María, me va a disculpar si no le capté bien la idea, pero vamos a intentar hacer de esta la última pregunta ya para dejar a la doctora Ariana descansar, que ya en Argentina es bien tarde. Eh, Vamos a ver, de alguna manera, aquí está. Prescriben los procesos en algún momento por la falta de personal al darle trámite lento. Aquí lo que cambiaría un poco, tal vez para contextualizar a Ari, y que sería más bien lo que podría afectarles a ustedes dentro de la estrategia judicial es, ¿qué pasa con una persona que se supone que está afectada, debe ser evaluada para determinar si existe o no esa afectación, pero pasan meses o años antes de llegar a esa evaluación por la cantidad de carga que hay en nuestro sistema forense, psicoforense? ¿Qué No, afectación? ¿Qué pasa no, con no. eso? Bueno, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede evaluar algo en ese momento? Sí, 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 porque en realidad acá tenés lo que es la apertura a prueba, son 180 días. O sea, en realidad hay una demanda, la contesta demanda. Bueno, no les voy a explicar a los abogados, ¿no? De qué se trata esto. Acá en Argentina el proceso de apertura a prueba dura 180 días. O sea, el juez tiene 180 días para recolectar todas las pruebas justamente que puedan cuantificar el daño, ¿no? Que puedan justamente, son pruebas que apuntan a la cuantificación de ese daño psíquico en este caso. Em, Nosotros, como peritos oficiales, por ejemplo, tenemos 30 días para hacer nuestras pericias, ¿no? Claro. Pues, obviamente, vendrá el tema de legatos, ¿no? El tema de la sentencia, el tema de, bueno, las apelaciones, todo lo que ustedes ya saben. Pero en realidad, no, hay plazos que establecer. Los peritos de oficio, los peritos de lista, que son los peritos contratados, porque, bueno, los peritos oficiales no damos abasto para cubrir todas las causas, y los peritos oficiales
trabajamos en estas causas cuando ya se transforman en causas penales de abuso sexual, cuando hay la tipificación de un delito tiene que ver con, obviamente, con un tipo penal. eh, tenemos plazos de 30 días, un perito de oficio tiene plazos de 15 días, o sea, no es eterno. Lo que quiero decir es que muchas veces los procesos en general suelen durar muchos años porque son procesos, bueno, que llevan sus tiempos en el tema de la sentencia, no tanto en el tema de la construcción de prueba, sino más que nada en el tema del dictado de sentencias, ¿no? Es como que los jueces están abarrotados de causas. Estos se tramitan a veces en fuero laboral, pero a veces se tramitan en fuero civil, ¿sí? No todo, o fuero contencioso administrativo, con las causas contra el Estado. Pero por lo general nosotros los trámites los podemos ver en lo que sería el fuero laboral. Pero sí, o sea, no, el perito tiene sus plazos que cumplir, obviamente, ¿no? Pero lo que tardan son los juicios por lo general, ¿no? Bueno, a veces se van a mediación, a veces estas instancias prejudiciales, la prueba en la construcción de la etapa prejudicial también es importante porque va a haber una mediación ya con un psicodiagnóstico aportado por la parte, ¿no? Eso también es algo que se utiliza mucho, no llegar a la instancia de juicio. A veces la instancia prejudicial arman un reclamo donde aparece esta cuantificación del daño a través de estos informes, ¿no? Presentados por las partes. Eso también es un elemento que el psicólogo forense puede aportar al abogado. Muy bien. Pues, Ari, muchísimas gracias de nuevo, gracias por acompañarnos, gracias por sacar tu tiempo. Sabemos que pues en Argentina ya es tarde, venís de un día bastante pesado y sacaste un ratito por acompañarnos, así que No, por favor. gracias. Gracias a ustedes, amo su país, así que les agradezco mucho poder compartir a la distancia este ratito y bueno, gracias Pablo, gracias al Instituto Robert Owen por la invitación y bueno, a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Ari. Muchísimas gracias a ustedes también por mantenerse con nosotros, por acompañarnos. Y ese es parte del esfuerzo que vamos a seguir generando como podamos, para llevar y democratizar un poquito también las informaciones y la relevancia que tiene una psicología jurídica en el campo legal. Invitarles de nuevo a participar, a ser parte de este proyecto iberoamericano, como es este diplomado de praxis pericial forense, donde tenemos pues profesores de altísimo nivel como acá nuestra querida amiga Ariana García. Entonces, pues dicho esto, los invito de nuevo. En 15 días tenemos al doctor Félix Peralta Ulibarri para que nos acompañen y que tengan una excelente noche y un muy bonito cierre de semana. Que estén muy bien, Ariana. Muchas gracias y muy buenas noches a todos y a todas. Hasta Gracias, luego. buenas noches, saludos. Hasta Buenas luego, noches. buenas Buenas noches. noches, gracias por esta oportunidad de capacitación. Sí.